Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 55 2 46 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. El grupo es recibido por rostros que desprecian el espectáculo. El presidente está de pie al fondo del salón, dando la espalda a la puerta y rodeado por sus ministros, quienes aguardan sentados en los sillones rojos. Al girarse, mira a los conjurados y acomete. Les escucho. Se posa con ello la incomodidad del silencio en el ambiente. No hay ningún tipo de bravura o violencia. Nadie apunta a nadie, hasta que de pronto Grove, el único de atuendo marcial, se atreve a balbucear, animado por Merino Benítez, el propósito de la visita. Como comandante en jefe de todas las fuerzas del ejército, me dirijo a vuestra excelencia en vista del aviso de que no se nos opondría resistencia. Hemos venido a tomar posesión del gobierno para implantar la República Socialista de Chile. Luego calla. El presidente reacciona mirando al ministro Vergara con la pregunta: ¿tenemos fuerzas leales? Ante la negativa, Montero tranquilamente toma su bastón, su sombrero, se para de la silla y se va para la casa. Una historia de la traición en Chile de los historiadores Paulina Fernández Trabuco. ¿Será algo de la Alia, Fran? Te vas a tener que preguntarle a tu amiga personal, Alia Trabuco. Y Sebastián Sampieri. Es el texto, ahí lo tienen, por si lo quieren comprar, está en la Truman. Es el texto que nos convoca hoy en una nueva edición de La República de las Letras, desde Antofagasta para Chile y el universo en expansión. De madrugada. De madrugada, sí. Literal. Por eso no estamos bebiendo. Sí, por eso estamos bebiendo café. Oye, hoy día el profe, porque el profe es nuestro ya candidato oficial a constituyente, para que se sepa. Vamos a transparentar al tiro esto. A menos que me coronen, no voy. Sí, no te estamos preguntando, nosotros no somos una organización democrática. No es pregunta. Entonces, bueno, pero más allá de aquello, queremos revisar este texto. Son estos textos súper buenos que siempre nos trae el profe. Este está hecho por dos historiadores, jóvenes los dos. A mí, profe, le digo al tiro, me faltó un prólogo que explicara, porque si bien es cierto está dividido en dos partes, son 22 capítulos, no entendí. Lo primero que te quiero preguntar, esto tiene una tradición historiográfica, está dividido en dos partes que a mí me parecieron medias arbitrarias nomás, o sea, como que no hay un hilo. Pero yo no sé nada de historia, se puede que lo haya. Ellos cuentan en una entrevista que en realidad esto había partido de la idea de hacer una gran historia de la traición, pero en realidad se encontraron con que le iba a salir una cuestión tan grande, y además en algún momento ellos apuntaron a un público mucho más masivo. O sea, la idea de esto es más bien tomar elementos de la historia, que en realidad están todos investigados. Aquí no hay una investigación nueva, sino que en realidad ellos recopilan, sí. Y además la recopilación es bien amplia, y eso a mí me gustó, porque no solamente toma, digamos, documentos clásicos del estudio de la historia, sino que además agarra documentales, agarra, digamos, interpretaciones históricas, entrevistas, etcétera, y arma, digamos, una estructura que, claro, puede parecer arbitraria, puede parecer también un poco como por encimita, como que no profundiza nada, porque la mayoría de las historias son 4 o 5 hojitas, no más que eso, pero logra, yo siento que para hacer un texto de divulgación histórica, logra darle un estilo narrativo, y que eso a mí me gustó, que es mucho más fluido, que está bien escrito, que mezcla también teoría, ensayo y crónica, y eso yo lo encuentro súper atractivo.
y hay un esfuerzo por describir una imagen histórica, o sea, en esta idea de cómo demostrar qué están pensando, cuáles son sus motivaciones, que es muy poco común en los textos de historia, no se engolosina con los pies de página, que es una cuestión muy común en los textos de historia más dura, esto de ser excesivamente árido, excesivamente académico en la forma de escribir. Entonces yo siento que ellos apostaron a un público mucho más amplio, pero también sin perder carne histórica, sin perder, digamos, la rigurosidad. Y logra dar con el tono, a pesar, digamos, de que puede ser, insisto, un poco más arbitraria la selección y más superflua, digamos, la cobertura, logra dar, digamos, con un tono. Sí, a mí narrativamente me gustó. Pero claro, me pasó que habían, ahora, de todas, yo no sé, que me quejo cuando yo la mitad de las cosas ni siquiera las pude leer mucho, pero no tenía idea, esta cuestión de 1891, lo único es que sé que Balmaceda se suicidó. Entonces, pero sí me pasó, por ejemplo, con la traición del Partido Comunista de Roca, que es un tema que sí, algo sé, claro, ahí me pareció poco profundo. ¿Cachai? Pero también está eso, que era ligero, era entretenido, en un país donde la historia ni siquiera es obligatoria. A mí me pareció que cumple con el objetivo también. Ahora esto Que editorial, narrativamente... editorial Planeta también, pues entonces también, digamos, yo creo que hay una decisión editorial también de ser mucho más masivo, a lo mejor de entrar, Claro. de hecho, en muchas entrevistas también a los mismos autores le preguntan por Baradit, haciendo el contraste, digamos, Sí, porque dentro de la bien corriente. parecía las historias secretas de Baradí. Oye, ¿historias preferidas? No, yo la mía la quiero contar más adelante. Yo tuve varias historias preferidas, sí, la Fran, no. Sí. 14 horas de trabajo parto para esto. A mí me parece... A mí me, Perdón, dale, Per. no, yo quería decir justamente que me pasó lo mismo que la Marce, pero al contrario de eso, de ese afán de querer profundizar, justamente me pareció que lo opuesto fue muy agradable, porque cuando uno está acostumbrado a revisar documentos, cuestiones así por la pega o lo que sea, siempre se encuentra con textos muy duros, complejos, cuando te tiran cuestiones de teoría que de verdad que son incomprensibles si uno no empieza a buscar por otro lado información. Pero, como dice la Marce, narrativamente esto está súper bien, porque es una historia que te lleva de un punto a otro, es clarito, uno puede buscar 2 o 3 referencias si es que necesita tener un poquito más de contexto y le queda el cuadro completo armado. Y es muy agradable porque justamente no es esto que se pone en boga de decir, ¿sabes qué? Pero es que puede ser una parte inventada, que puede ser esto, otro. No, simplemente hay un hilo narrativo claro, con un montón de datos que están sacados, como decías tú, Cristian, de muchas referencias, que también es muy amable, y le da ese tono bastante entretenido, bastante amable, sin meterse o en la crítica o en otro espacio, sino que lo cuenta y es, como dice la anécdota. Y yo creo que para trabajarlo, que yo no conocía este libro, para trabajarlo con chicos, con adolescentes, está súper bien. O sea, contextualicemos, mira, acá tengo un texto, 5 páginas, y conversemos. Profe de historia está la pega hecha. Súper bien, me gusta mucho. Sería Escucha, a mí penoso, no, a mí me pasó. sería penoso que los profes de historia pensaran que está la pega hecha. Espero, profesor, que tú no hagas eso. No, A mí me entendiste parece lo que es un buen libro, sobre todo en tiempos como estos, en que están pasando tantas cosas, pues vamos a comentar lo felices que fue el domingo, pero también como estamos en un entre, y este tipo de cosas efectivamente ayudan, porque para quienes asistieron el martes al club de lectura, el martes pasado, ahora que volvimos a las calles, por ejemplo, el hilo histórico que hizo el profe respecto del tema de la Constitución es fundamental, porque hay harto abogado afuera hablando, y la verdad es que fue súper sencillo, súper pedagógico, la perspectiva con la que mira el Cristian en el proceso, y también nos hace ver nuestras carencias, ¿cachai? Pero a mí me parece que así como un dato nomás el libro. A mí me hubiera gustado quizás que hubieran sido menos historias, pero un poco más como profundas en el tratamiento.
ya, pero es un tema solamente de gusto. No es que el libro sea así como no me haya gustado ni nada, pero sí, por ejemplo, que es un poco lo que hace la Alia Trabuco en Las Homicidas, que uno así como con el nivel de profundización a nivel de investigación, uno queda así como rayando, ¿cachai? Entonces no, me pasó claro que eran así como anécdotas, pero no alcancé como a rayar con alguna historia. Pero la Alia no es Planeta. ¿Cuál es la Alia? Lumen. Ah, Lumen. Sí. Sí. Sí, pues bueno, yo concuerdo con ustedes, pero también concuerdo mucho con lo que plantea el ver, digamos, en el sentido de que te permite entrar o ser son documentos de entrada, son historias, digamos, que te permiten entrar y luego a lo mejor sí que hay interesado en alguna de las historias poder profundizar en otros textos, porque como les decía, está absolutamente, no hay nada nuevo acá. En sentido, digamos, sino que ellos recogen diferentes recopilaciones, diferentes historiadores, diferentes documentos y arman, digamos, una interpretación nueva. Ahora, yo encuentro, digamos, que la gracia de esto es que precisamente logra ampliar el canon, digamos, propio de la historia. O sea, en el sentido de que constantemente la historia se ha discutido, y a propósito de los textos de Baradit, que la historia no tiene por qué ser escrita solamente por historiadores. De hecho, la misma Paulina Fernández no solamente es licenciada en historia, sino también tiene un magíster en sociología, entonces le da una amplitud distinta. Y yo siento que eso también, digamos, lo demuestra en el texto. No tiene que ser escrita la historia solamente por historiadores, como tampoco la economía tiene que ser analizada solamente por economistas. Claro. Sino, digamos, que además toman decisiones en base a puras cifras y así estamos como estamos y no se encargan de nada. Ni las constituciones escritas solamente por abogados constitucionalistas. Uh-huh. Entonces, para mí la historia necesariamente tiene que ser un campo de batalla en términos de las interpretaciones. Y ahí yo creo que ellos juegan con una interpretación. Juegan con una interpretación que respecto al concepto de traición, que lo podemos profundizar más adelante. Que me parece que es el eje, digamos, del texto. La historia y el amor son un campo de batalla. Debo haber puesto ese tema. Ya, ¿quién va a ir con el tema? Porque el ver, que es nuestro Cronos, está avisando. Sí. No, yo no puedo ir ahora. Te estáis guardando. Yo voy a ir con uno que tiene que ver con el plebiscito, entonces todavía no hemos hablado nada del plebiscito. Ya, Cristian. Ya, mira. Falta de creatividad, pero vamos con responsables de los babasónicos. Culpables de este amor escandaloso, que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga que esquivan, en la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Poco a poco fuimos volviéndonos locos,
menos así. Entra Pablo de Roca a su casa, causando el estruendo de las ventanas por el portazo. Ya adentro, el espacio está colmado por sus hijos, quienes giran en torno a la sala donde está Binet. El ambiente coloquial se interrumpe y tras una breve conversación con su mujer, de Roca se dirige hacia todos con pesar. Lo repito por última vez para que les quede a todos claro en esta casa. Pase lo que pase y digan lo que digan, ninguno de ustedes hablará mal del Partido Comunista, porque yo soy un marxista, soy comunista, soy el poeta del pueblo y eso nada lo cambiará. No tengo nada más que decir, nunca más en la vida. Yo encuentro que después uno de escribir eso o de leer eso no debiera ir a acostarse a morir. O sea, pero mira el nivel de convicción de Roca. Es extraordinario. Bueno, básicamente uno de mis capítulos preferidos fue el capítulo 4, que habla de la traición del partido, lo que llaman ellos, los autores, la traición del Partido Comunista de Roca. Básicamente se cuenta una historia que es bastante conocida. Yo les contaba que la Farid Serán en su libro La guerrilla literaria lo trata profusamente. Pablo de Roca es parte de lo que se denominó en aquel tiempo la guerrilla literaria, donde estaban estos tres monstruos, Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Pablo de Roca. Excluida total la Gabriela Mistral. Yo creo que no le importaba nada entrar en esta pelea de machitos patriarcales, que era un poco, bueno, pero fue muy entretenida porque se ponían diatribas por los diarios, eran peleas públicas que yo considero que de algún modo funcionaba como un gran animador de la lectura de la poesía, porque la gente, a uno mismo le pasa de que todavía uno siente que uno tiene que estar, o sea, ¿quién eres? Te define quién eres. ¿Eres Neruda? ¿De qué lado estás? Por ejemplo, nosotros sabemos que el ver es de Huidobro. La Fran está con De Roca. Yo me muevo ahí un día de Roca todavía. Yo estoy con todos excepto con Neruda. Sí, ese es el punto. Y sí, ninguno está con Neruda, pobrecito. Bueno, el Pato López, nuestro amigo Patricio López, él es full, la otra vez, ¿cierto, Fran? Lo hizo así como desarrolló. Él hizo su propia diatriba de por qué nosotras valíamos un poco menos que Callampa, por qué no pescábamos a Nero. Bueno, y entonces pide de Roca su ingreso al Partido Comunista, y el Partido Comunista le dice no. Bueno, no vamos a decir nada porque como los partidos políticos ya están por sí solos tan desprestigiados, le dice que no. Hay que recordar que Neruda era un alto personero del Partido Comunista, y aquí los historiadores se remiten a varias como estos rumores de pasillo, porque en realidad nadie ha definido exactamente por qué de Roca no se le permite el ingreso. Una es un amorío que él había tenido con una húngara o checa, que había sido un gran escándalo, y había estado acá en la casa de Pablo Neruda, y había sido de público conocimiento como affair que había tenido de Roca con ella, siendo además Binet de Roca una gran poeta, una gran pintora y una gran una actora importante en la vida cultural y en la vida de Roca también. Entonces se supone que esa puede haber sido una de las teorías. La otra es que es Pablo Neruda quien plantea, o Pablo de Roca, o yo, que puede haber sido, él era un gran narciso. No hay que olvidar que Neruda termina siendo precandidato presidencial por el Partido Comunista el año 70. Finalmente él declina su candidatura en favor de Salvador Allende, pero termina de embajador en Francia y siendo premio Nobel de Literatura. Ese sería mi aporte. Estoy súper ronca. Me encanta el tema, está súper bien. A mí ese capítulo me encantó cómo está escrito. Tiene grandes momentos. Tiene unas citas que son, para mi gusto, mira, por ejemplo, cita una de las diatribas que hace de Roca contra Neruda. Ya, por ejemplo, dice, comillas, Pablo Neruda, poeta a la moda. Ya, dice, la obra, escribe de Roca en
En el diario La Opinión. La obra máxima del gran artista se sitúa por encima del suceso y del momento. Los contemporáneos del gran artista solo escuchan el sentido de su ley profunda. Le presienten, le intuyen, pero su voz se evade de la comprensión histórica, se evade del presente y del acento del presente hacia lo eterno. Y al contrario, singulariza a estos poetas del medio ambiente, a estos poetas a la moda, a estos poetas siempre a la moda, la maña técnica, el truco, la utilización admirable de la retórica al instante, de la poética del instante, del acento del momento. Son gentes astutas que actúan la diablura del poema a la moda, con un instinto de insectos, se efectúa la diablura del verso, el himno de avanzada, en forma tan perfecta que no solo engañan a los demás, sino que se engañan a sí mismos, porque se mistifican a sí mismos. O sea, ¿te cachai el nivel de pelea en los periódicos? Ya eso. Ese fue mi... Tengo otro más y me da la voz hoy, que es el tema del poder femenino. A mí me gustó de o sea, de ese capítulo, la parte de la anécdota que refiere a cómo se supone que, o sea, se muestra a voz de Volodya Teitelbaum que De Roca era como el jefe de la banda de este grupo de poetas que finalmente, que se podría ser como la primera traición, como que los llevaba adelante en Santiago, que vendieran los libros, que pidieran prestado, que hicieran era casi como una cuestión así como una banda delictual. Era como matonesco incluso. Por lo menos así se lee. O sea, se muestra un De Roca que era bastante duro con este grupo de gente. Que por supuesto incluía a este joven Neftalí. Que había llegado hace poquito a Santiago a vender sus textos. Y cómo se reúnen en este restaurante, en el baño de un restaurante, que más encima también es súper heavy, interesante, y ahí se produce esta primera traición o la insurrección al poder de Roca, y pareciese ser que desde allí como que queda una espina clavada, como que pasa algo con la figura de Neruda, que después más adelante volviendo a Chile como ya un poeta consagrado se encarga de cobrárselas. A mí me parece eso. Lo encontré muy interesante porque es un dato que primero no conocía y es un dato que no es azaroso. No es menor pensar que hay ciertas cosas que fueron pasando anteriormente que terminan por llevar a Neruda a tomar una posición tan dura, sobre todo por el hecho de que él prologa uno de los libros, si no me equivoco, no sé si los gemidos específicamente, pero le hace un prólogo o un comentario muy favorable al libro de Pablo Neruda publica una columna donde reseña y analiza, o sea, critica literariamente los gemidos de Roca, que es su primer poemario, claro, donde es muy conceptuoso, y que es una de las pocas buenas críticas que recibe ese poemario, porque hay que recordar que Alone, ¿cierto?, lo destruye, siempre, nunca, De Roca nunca fue el gusto de la crítica. Oye, hay una parte súper bonita en la historia, que ya es como la parte final. Dice, la dimensión trágica de esta traición no se debe simplemente a que vislumbremos a De Roca como un personaje excepcional, sino más bien por la dignidad que expele su actuar. Lo propiamente trágico no se sostiene si la figura que ha sido presa de la envidia de los dioses no manifiesta dignidad en su devenir. De Roca, más allá de la expulsión arbitraria del partido, entendió que lo que perdía jamás le había pertenecido, y todo aquello que sí dependía de sí mismo lo siguió banderando a corazón batiente. Tiene una dimensión trágica de los héroes griegos trágicos, De Roca. ¿Te fijas? Porque él sigue defendiendo su convicción de que él es comunista. Ahora, él es un comunista clásico, digamos, ¿cierto? Se aleja un poco del perfil en ese momento. Como un marxista moralista. Ya, hay que ir al tema, voy a ir yo. Vamos. Mira, pensando en De Roca, en su dimensión trágica, en lo que vivimos el día domingo, en este plebiscito donde, donde el resultado era que iba a ganar el apruebo y la Convención Constitucional, la verdad es que, más allá del optimismo pueril que nosotros tenemos como parte del movimiento social,
sabíamos que iba a ser así, pero nunca pensamos que pandemia mediante iba a tener el nivel de participación que tuvo, cómo tantos jóvenes fueron a votar por primera vez, cómo los adultos mayores se desconfinaron solamente para ir a votar, y el significado político que finalmente tuvo este 80-20, como diría José José, que pone a Chile en un momento fundacional. O sea, increíblemente a partir de las movilizaciones, bueno, pero en definitiva lo que yo quiero transmitir es que es un momento de alegría, pero como me decía un amiguito mío que es del movimiento más duro, digamos, todavía no hemos ganado nada, esto es parte de un proceso, esto es súper largo, tenemos jóvenes presos en el Uribe, esta semana aumentamos la cantidad de jóvenes presos, las mamás están desesperadas, hay familias detrás, los mutilados, vimos a Gustavo Gatica. Yo creo que tenemos que hacer ese tránsito con alegría, como diría el Che Guevara, hay que endurecerse sin perder la ternura tampoco. Pero sin olvidar de que esto es un proceso profundamente doloroso, es un parto, por eso yo quiero ir con Entre el nicho y la cesárea de Chunquiniro. Sollozando hasta los negros subterráneos, donde el hombre amarró todos los sueños de su hermano, pero pude reparar mi cabellera deshojada por la lluvia y por el viento, la bestia que nos sigue al lugar del nacimiento. He subido uno a uno los peldaños del olvido y ahora estoy con la nuca acurrucada en un ombligo. En tu cuerpo soy apenas como un sello en una carta que jamás será enviada destinatario de este mundo conocido. Preguntando dolorido entre el nicho y la cesárea, me sostengo con la risa que me traje del abismo. Yo podría ser un sol con esta luna, luna negra que circula en torno de mi cabeza, que no sabe lo que piensa por las verdades sufridas en las pobres alamedas de un país sin avenida. Entre el
pecho y la cesárea me sostienen a mi lado. Historiadores y sociólogos concuerdan en que el Chile actual vive en una postdictadura donde la transición política aún no se ha consumado, coincidiendo al mismo tiempo en que la concertación ha perfeccionado la institucionalidad del legado pinochetista. De este modo, el pasado dictatorial ha sido imaginado y vislumbrado como ubicuo, siendo su herencia la principal culpable del subdesarrollo y las injusticias del país. Sin embargo, pocos han puesto la mirada en cómo actualmente las relaciones entre la institucionalidad, los gobiernos de turno y el empresariado han desdibujado pavorosamente las coordenadas que siguen haciendo elegible la arena política. Un claro ejemplo de este cambio, donde se confunde el escenario con la audiencia, lo público con lo privado, lo estatal con lo corporativo, es la institución del lobby, algo así como la materia oscura, la cloaca de la política nacional. En esta verdad, Revolución Silenciosa, parafraseando el título del libro que Joaquín Lavín escribió en 1987, tanto para escamotear los crímenes de la contrarrevolución militar civil, como para justificar la prosperidad creciente del milagro neoliberal, la figura de Enrique Correa tiene, hasta hoy, un rol insospechado. Una historia de la traición en Chile, de los historiadores Paulina Fernández y Sebastián Sampieri, es el texto que esta noche revisamos en la República de las Letras de Antofagasta por invitación del profesor Cristian Campos. Se trata de un libro que tiene 2 partes, 22 capítulos pequeños, donde se cuentan pequeñas historias de sucesos de traición que han sido parte importante de la historia de nuestro país. ¿Cómo se llama, Francisquita? La Fran ahora va a poner... está en la número 14, Enrique Correa. La Revolución Silenciosa. Sí, porque como todos en este grupo, en algún momento hemos tenido tejado de vidrio con los libros que leemos. Bueno, Enrique Correa, ustedes saben, ministro de Elwin, una vez que fue, bueno, siempre empieza su historia siendo militante de la democracia cristiana en el gobierno de Frei Montalva, se une al MAPU, cuando está en el golpe de Estado se asila en una embajada, parte a la Unión Soviética, a Alemania, vuelve ya el año 80, se hace parte de la campaña del no. En ese mismo periodo también se afilia al Partido Socialista, ministro de Elwin, gran persona que interviene también en las negociaciones cuando está el ejercicio del LACE y el boinazo. De hecho, Pinochet dice, y eso yo lo había leído en el libro de Tomás Moalán, que, déjenme un segundo, se los leo textual. Abro comillas y lo textual. Si lo hubiera conocido cuando era presidente, lo habría nombrado ministro de lo que es actualmente, secretario general de gobierno, porque es bastante hábil, inteligente y muy bueno para la dialéctica y le da vuelta a las cosas. Es muy asequible
y es diablo. Tiene una facilidad de dialéctica salvaje. Bueno, el año 96, cuando él ya sale del gobierno, Enrique Correa forma la consultora Imaginación, ya que en su página web sale que han asesorado a más de 600 casos. Los más comentados, que fueron los últimos, fue el de Nicolás López y el Herbal Abreu. Bueno, también estuvo con el caso de Pret, pero me da la impresión que más que por un tema como de la iglesia como institución, fue porque ellos fueron compañeros en el seminario. Antes de entrar a estudiar en la Universidad Católica, Enrique Correa estuvo un tiempo corto ahí en el seminario. Eso, con la historia, no sé si quieres decir algo. Es licenciado en filosofía, esto a partir de lo que decía Pinochet, de cómo él manejaba la dialéctica. Él es licenciado en filosofía, fue ministro secretario general de gobierno en el gobierno de Elwin, se le considera que fue el gran artífice de todos los acuerdos que finalmente redundaron en leyes, algunas pocas, destinadas a sacar los amarres autoritarios, y una gran mayoría que sirvió para afianzar el actual modelo económico y político, fundamentalmente el modelo económico neoliberal. Enrique Correa además fue el impulsor de la ley del lobby. Fueron ellos como los... digamos, yo no creo que haya sido él el que haya planteado la ley del lobby, pero sí ellos fueron grandes intervinientes en la discusión en el Congreso. Están en YouTube las intervenciones que Imaginación, que es esta especie de séptimo círculo del infierno, hablando de traición, porque el séptimo círculo del infierno son de los traidores. De hecho, ahí está en el centro. A propósito de la traición, bueno, este texto se supone que nace como una respuesta, o en realidad nace a partir, digamos, de un texto de unos asesores de Sarkozy, que son de Ambar y un tipo impronunciable en francés, que es elogio a la traición. Y ellos señalan, digamos, que quien no traiciona en política perece, y que para ser un buen político es necesario ser un traicionero y ser un gran traicionero. Entonces, lo que de alguna forma intentan plasmar estos dos historiadores es cómo de alguna forma las consecuencias políticas de la traición y cómo a partir de una decisión se ven perjudicados de alguna forma miles de personas y los efectos fundamentalmente de la traición. De hecho, este texto logra recoger, o de alguna forma recoge un poco, o toma ciertos elementos de dos textos fundamentales, que son, digamos, que ya lo mencionaba la Fran, que el Chile Anatomía de un mito, de Mulián, donde habla ahí Mulián de este travestimiento ideológico de los concertas, y el Chile Perplejo de Jocelyn Holt, del año 90. Esto fue escrito en el 98, antes de la detención de Pinochet en Londres, donde de Frentón ya habla de traición. Ahora, lo interesante de esto es que estos textos siguen plenamente vigentes, y sobre todo recoger el concepto del converso ideológico, porque a lo largo de este periodo muchas veces esta conversión se ha tomado como algo normal, digamos, como parte, digamos, como casi como cambiarse un equipo de fútbol, o la conversión, digamos, como una especie de blanqueamiento. Y sin embargo, estas conversiones tienen consecuencias para miles, sobre todo cuando tú tienes poder político. Y por mucho es visto casi esta conversión como un síntoma de madurez, de madurez, digamos, así como que cambió, no, pero ahora es una buena persona, es maduro, es responsable. Entonces hay una impugnación, yo siento aquí en el texto, a la irresponsabilidad en el actuar y no pagar las consecuencias. La pregunta es, ¿cuánto de esta conversión, de este gatopardismo, o este camaleonismo, de este cambio, que ha tenido la política, donde la conversión ha sido la norma, contribuye finalmente a la crisis actual de las instituciones y a la poca credibilidad también? Es que, por ejemplo, ¿hasta qué punto se cruza la línea? Porque ponte tú, en el caso de Enrique Correa, el 11, o sea, ya el 73, él se asila en una embajada, y resulta que hace un par de años era el asesor de Hermes Soto, ya por el asesinato de Camilo Catrillanca. Claro. Donde siempre se ha puesto el rol del Estado en cuestión por cierto nivel de terrorismo en contra del pueblo mapuche. ¿Cachai? O sea, ¿hasta qué punto se cruza la línea de lo que uno en algún momento tuvo como ideales?
Fíjate tú que en este caso interesante que trae la Fran, y que el profe lo vincula muy bien con este transvestismo político, yo siento que fue, o sea, bueno, nosotros tenemos claro que debe ser una de las causas importantes de la crisis de legitimidad que dio origen al estallido y que redundó en que borramos la Facu. Hola, Facu. Y que dio origen, porque fíjate tú, de que yo creo que el domingo en la noche estábamos todos muy atentos, todos muy claros en que este era un triunfo. Además, decían que Chile estaba polarizado, pero Chile no estaba polarizado, Chile estaba el 80% a favor, o sea, Chile estaba entero a favor del cambio constitucional. Aquí no hay polarización, no hay un quiebre del país, está todo el país de acuerdo. Solo que la élite es la que está afuera. Eran 3 comunas. Pero fue muy curioso porque todos estos tipos, la Paulina Núñez, diputada por nuestra zona, la Vin, ayer vi en Twitter la Evelyn Matei, la Jacqueline Van Riesenberg, todo el mundo celebraba un acuerdo que ganamos en las calles con los costos altos, que todos conocemos y que sabemos que no podemos soltar las calles, porque o si no nos va a pasar lo mismo del 88 pues plebiscito contra Pinochet, y los tipos decían, o sea, la Paulina Núñez fue quien patrocinó las leyes de criminalización más duras durante el movimiento social, más duras. Sus declaraciones fueron brutales en contra de la gente que estábamos en la calle. Y luego vota a prueba convención constituyente. A mí me parece que en realidad esto no se ha pasado. Bueno, de Correa yo sé algunas cosas. Oye, espérate, yo sé que el Bernardo nos está presionando. A mí lo que me parece interesante es que hay ciertos hitos que detonaron este Big Bang el 18 de octubre, y en estos hitos siempre se ve la presencia, exceptuando el caso de la Polar, ya porque no lo sabemos, se ve la presencia de Enrique Correa, o sea, el financiamiento a la política. O sea, el caso de Penta y SQM, Imaginación le facturó en un periodo, creo que fueron 7 años, ¿ya? Casi 800 millones de pesos a SQM. ¿Ya? Fue asesor de Penta cuando detonan y caen los Carlos a la cárcel. Tenemos el tema que ya les había comentado un poco, de la asesoría Hermes Soto, el caso del cura ya ahora con el de los abusos, que justo sale lo de Nicolás López en pleno auge como de la lucha feminista en Chile, que es la última. En todos los hitos uno ve la presencia de Enrique Correa. Se ven los hitos. Ya. Bueno, a partir de eso vamos con una canción que es de Julio Iglesias. Así que vamos con Soy un truán, soy un señor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor,
y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy a olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy a olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Chile, fines de los años 30. El candidato presidencial y militante radical, don Pedro Aguirre Cerda, se mueve de norte a sur intentando ganar votos para una elección que adivina reñidísima. La coyuntura del momento es inédita. Comunistas, socialistas y radicales por primera vez se unen para forjar una alianza consagrada en el Frente Popular, ante el soplo del viento de la historia. Pan, techo y abrigo es el eslogan principal que entona la campaña y que lo lleva de pueblo en pueblo, bajando de trenes, saludando a las masas y llevando la buena nueva. Poner fin a la represión alessandrista y al caos político que azota al país, junto a más educación, mayor bienestar y un proceso de industrialización de la mano del Estado. A ello, y como promesa cúspide de un programa del cual la izquierda por fin se hace parte, se añade la promesa de una reforma agraria que será a cargo de la letanía de miserias de los sectores más pobres del campo y de la sindicalización de los campesinos que, aunque permitida para los trabajadores industriales, es fuertemente resistida por la oligarquía latifundista. Una historia de la traición en Chile de Paulina Fernández y Sebastián Sampieri, esta noche en la República de las Letras en Antofagasta, post plebiscito y ya camino a la constituyente. Vamos a empezar, tenemos que sacar la cuenta cuántas semanas faltan, no vamos a dedicar a leer mucha constitución. Antes de entrarle a la cosa, quiero decir que hoy día mismo, martes 27 de octubre, a las 18:30 horas, el Club de Lectura Rebelde se va a realizar en nuestra adorada Plaza de la Revolución, y lo único que tienen que hacer es llevar un tema, porque vamos a hacer la playlist constituyente. Ya se realizó. Ahí, está ahí. Pero si ya dijimos que estamos en la mañana grabando. Ya De hecho, tú tenías el sol en tu espalda. Yo creo que ya no mintamos más. No traicionemos más a la gente. Por eso estamos tomando agua y no estamos fumando y bebiendo. Ya, Bernardo, tú tocabas otro capítulo de este libro. Sí. Cuéntanos. Yo volví en el tiempo porque justamente uno de los que más me, y voy a colocarlo así, entre comillas, los que más me gustó, o paradójicamente más resaltó en todo lo que leí a propósito de que, oye, esto pasó en los años 30, así como hola 90s, hola 2000, hola 2010, me recordó mucho a esta concerta negociadora, como hacía la travestía que decía el Cristian, a este acomódate cristiano entre un lado y otro que ocurre con este candidato primero, con Pedro Aguirre Cerda, y luego ya siendo presidente, cómo empieza a hacer las cosas en la medida de lo posible. O sea, vuelvo a la frase que hemos usado tantas veces en este programa, que Chile, de verdad que es esa frase que aparece en el 18 Brumario. O sea, la historia se repite como tragedia y después como farsa, y me da la impresión
de que estamos constantemente metidos desde hace décadas en una farsa tras otra. Es la misma modalidad con la que ha actuado la oligarquía a través de los años. O sea, acá, a propósito de esta unión que era inédita del Frente Popular, de distintos partidos de izquierda, se supone que vienen a hacer un cambio importante, pero al final terminan negociando con lo mismo de siempre, porque tenían dentro de su partido a gente de la oligarquía que estaba interesada en no hacer un plan agrario, en no derribar este poder que era feudal, básicamente, en ¿cómo se llaman estos territorios? Y la cuestión al final nunca se realiza, y es todo ahí como bien tibiecito. No sé, ciertos partidos nuevos diciendo, no, vamos todo adelante, pero votando por leyes represivas. Es un mensaje que es contradictorio, que se usa solamente para ganar un sector político, para ganar una votación, para ganar una elección y después dejarlo ahí votado. A mí me gustó y me llamó mucho la atención porque justamente es como decir, ya, cerramos por fuera, ya no hay nada mucho más que hacer. ¿Pero de qué se trata Hoy el día hay más capítulo? esperanza. Se trata básicamente se trata básicamente de Pedro Aguirre Cerda en la elección prometiendo un montón de cambios, incluyendo lo que yo leía, que es sacar de la pobreza y darle mayores herramientas a la gente del campesinado, por sobre todo para poder sindicalizarse, reunirse, pelear por sus derechos, entendiendo que en la época, y ahí Cristian me puede corregir si me equivoco, en la época los latifundistas lo que hacían era, bueno, yo mantengo a la gente trabajando acá, ignorante, funcionaban casi como espacios cerrados, donde no salía todo, se criaba, todo quedaba dentro, y por lo tanto después los mismos latifundios llevaban, los cabecillas de esto, llevaban a la gente a votar por uno u otro, y ese era el mandato y así se cumplía. Lo que promete Aguirre Cerda es cambiar eso, pero justamente a la oligarquía no le interesaba que eso cambiase, porque le aseguraba cuotas de poder. Y este capítulo básicamente cuenta cómo, después de una fuerte campaña y después de salir electo, empieza así, pero hay entre medio que lo tibiecito. Y se nota, como dice aquí en el texto, al principio, empezando el gobierno de Aguirre Cerda, que se dio vuelta la chaqueta. Es interesante eso porque se ha tendido a sacralizar harto. Desmistificando a Pedro Aguirre Cerda. Exactamente, se ha tendido a sacralizar mucho la figura de Pedro Aguirre Cerda y al gobernar y educar y Sí. todo eso. Y sin embargo aquí lo muestra como un personaje político que utiliza un grupo para obtener poder y luego una instrumentalización, digamos, de este caso del campesinado, y posteriormente se desentiende, digamos, de ello. Y en este caso esto tenía que ver fundamentalmente porque hasta la reforma agraria, el 64, la derecha, digamos, siempre el campo chileno se consideró el reducto de la derecha, y en ese sentido Claro. lo utilizaron, digamos, para toda clase de maniobras políticas, acarreos, etcétera, y nunca se quiso, el Partido Radical, digamos, en este periodo, nunca quiso entrar ahí. Y entonces todas las grandes, o los derechos, digamos, que tenían los obreros en la ciudad, sindicalización, derechos laborales, contratos, etcétera, jamás No los se tenían extendieron hasta al campo chileno porque jamás la derecha permitió y siempre sintió que ese era su espacio. Entonces, Claro. y eso también, digamos, lo hace Pedro Aguirre Cerda, no entra ahí porque entiende, digamos, que son parte de la negociación, a pesar de todas las promesas anteriores. Y ahí interesante en este libro el concepto de la traición, por un lado, para obtener poder político, que es el caso de Pedro Aguirre Cerda, de González Videla, de Pinochet, que aparece en el texto, pero también hay otro tipo de traición que tiene que ver con el hecho de salvar la vida. Y ahí está la historia del Fanta, de la Flaca Alejandra, de la Luz Arce. Yo siento que ahí están los dos tópicos respecto de la traición. Sí, yo quería tocar el tópico de estas personas que tenían más que ver con estos grandes traidores, comillas, porque si bien es cierto también han sido juzgados por la historia, ¿cierto? Y efectivamente fueron grandes traidores, pero hay ciertas explicaciones que tienen que ver con estos
cuerpos superfluos, y a lo que se ven, la Hannah Arendt hace un trabajo interesante a partir de los cuerpos en los campos de concentración, y sobre todo en el caso del femenino. Oye, siguiendo el hilo de lo que mencionaba el Bernardo de Pedro Aguirre Cerda, tú sabes que hasta el año 88, una de las pocas regiones donde ganó el sí fue la 9ª región de la Araucanía. Aún así, pero en la elección que acabamos de pasar hace 2 días, el rechazo solamente ganó en 3 comunas, que es Las Condes, Vitacura y Lo Barrenechea, y los analistas dicen que por primera vez en la historia de Chile, esta derecha vinculada al territorio, que es una cosa histórica. La UDI era hasta antes de ayer la UDI popular. O sea, para el sí y el no tenían gran presencia en campamento, en toma, en juntas de vecinos. Y eso se considera que esta fue la primera vez que eso se quebró. O sea, en los territorios más criminalizados y más precarizados fue donde obtuvo mayor cantidad de votos a la prueba. Por primera vez una relación directa entre la criminalización, la precarización y el voto más denominado progre. Por ejemplo, acá en Antofagasta fue Tocopilla, la Zona de sacrificio. la comuna que sacó más del 90%. Tocopilla, Mejillones y San Pedro de Atacama. Claro. Eso. Oye, nos queda poquito rato, que si no después el Reinaldo pasa raya con nosotros. Oye, a mí se me olvidó decir algo en el bloque anterior. El año 2014, el Mostrador reveló unos correos entre los cardenales Errázuriz y Esati, donde se deja entrever la intervención de Carlos Correa para que Felipe de Ríos no llegue a ser nuestro Felipe de Ríos. Exactamente. Oye, o sea, besito para el Felipe, su tremendo trabajo, además, su compromiso, que lo lleva a estar siempre del lado correcto de la realidad. Está haciendo un tremendo trabajo social muy callado, muy tranquilo. Y lo queremos mucho. Ya, eso. Se cruzan la historia entre la intervención de Correa y la aparición de Felipe de Ríos. Sí. La vida es un pañuelo pequeñita. Ya, oye, profe. ¿Qué traición les quedó fuera? ¿Le echaron de menos alguna traición dentro del recorrido que hace, que es muy amplio? ¿Echaron de menos alguna traición dentro de la historia que les faltó? A mí me faltó como tópicos. O sea, me pareció que estaba como muy dividido entre la cosa histórica más dura, como esta que mencionaba el Bernardo, y luego ya como que el salto histórico, el salto temporal, luego no se ubicaba en los 80, y como que ahí paraba. O sea, como que tocaba, ahora no podría tampoco haber tocado más tópicos, ¿cachai? Ha sido muy... Igual hubiera sido entretenido. Sí, tengo que pensar en traición. Yo sé que este libro tiene ya sus años, pero hubiese sido entretenido, o sería entretenido tener las traiciones de los últimos años. No, pero este es del 2019. Sí, no sé, del año pasado. Del año pasado. Yo pensaba que era del 2016 o alguna cosa así. No, salió el año pasado. O sea, Julio, la traición del Frente Amplio de Alberto Mayol. Claro. Por ejemplo. Yo eché de menos... Bueno, Pepe out. Que da para varios tomos, que son las traiciones de la democracia cristiana, pero eso da como para 5 tomos, digamos. Claro, sí. Sí. Mira, interesante eso, no tocan el tema de la democracia cristiana apoyando el golpe. Elwin. No toca el tema de Elwin. Elwin primero traiciona a Allende, y después Elwin traiciona a los milicos. Piñera, se pasa a liderar la oposición. Piñera, Punta Peuco, claro. También, no está. Ya, oye. Bueno, sí, me faltaron a mí traiciones de amor. Carlos Ominami dejando a Manuela Gumucio por la secretaria. Bueno, en fin, tanta cosa por ahí. Sí, pues hay buena. A mí me faltó acá la cuestión como amorosa, que debe ser una de las fuentes de traiciones.
Es que Pinochet tenía una amante ecuatoriana. La amante ecuatoriana. Era para la que estaba más, de la que estaba más enamorada. Ya. El Partido Comunista nunca dejó entrar tampoco a Pedro Lemebela. Tampoco lo aceptó. También. Ay, este PC. Ya, chicos. Un minutito para entre los cuatro decir algo más. No, yo... Todo lo que quiere decir está censurado. Cristian. Sí, en nuestro club de lectura nos vemos en la tardecita. El sábado nos vemos en el campamento Altamira. Gracias por toda la gente que nos sigue donando. Y en eso. Ya. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.